¿qué tal? Ya es viernes de febrero. Y bueno, disculpa, antes que nada, una disculpa porque no estuve la semana pasada, antepasada, tuve un accidente ahí, tuve literal un estampón, pero bueno, ya estoy bien, ya estoy aquí de regreso y la verdad con muchísimo gusto de estar aquí. De verdad que cada semana que no estoy, las extraño, los extraño, les extraño. Como saben, yo soy Ana Paola Lara y todos los viernes transmitimos aquí por Hiperbórea Radio y obviamente por nuestras diferentes plataformas, Spotify, iHeartRadio, también por Amazon, y saben que también todas nuestras entrevistas se quedan aquí colgadas en nuestro canal de YouTube de Mujer Radial, que también les pedimos que nos sigan por Facebook a través de @Mujer Radial Oficial, y por supuesto Hiperbórea Radio por Facebook, por Instagram, por X, por Twitter, yo les sigo diciendo Twitter, pero por X, ahí nos pueden seguir, comentar, decirnos, sugerirnos temas, hacernos preguntas o sugerirnos incluso también invitadas, por supuesto, se agradece muchísimo. Como saben, nosotros tenemos una importante alianza con el Museo de la Mujer y con la Federación Mexicana de Universitarias y tenemos, bueno, de verdad unas invitadasas, pero de verdad, por supuesto, si también alguien más se quiere aliar a nosotros y con todos estos temas de interés, sobre todo que sean de utilidad para las mujeres, para las adolescentes, para los niños y que puedan, siempre que lo que nuestro mayor objetivo es que de aquí salga algo que les ayude, que los haga sentir mejor, que les abra puertas, que les dé una luz en el camino de que, pues, porque todos necesitamos ayuda y para eso está aquí Mujer Radial. Y bueno, hoy vamos a tener un tema que de verdad me gusta mucho, porque además, como saben, todos tenemos nuestros traumas y nuestras frustraciones y una de ellas mías es que no fui abogada. Lo creo que lo traigo en creo que de verdad lo traigo en la sangre esto de defender y abogar y demás, pero bueno, no lo fui, sin embargo, es un tema que realmente me apasiona y hoy vamos a hablar precisamente del ejercicio de la abogacía de las mujeres en México, desde la primera abogada, que fue la licenciada María Asunción Sandoval Olaez, y pues esto ya tiene un siglo, o sea, la primera abogada, 1898 fue su natalicio y ahorita se están cumpliendo justo una conmemoración de su natalicio, por eso está con nosotros para hablar de ello la doctora María Patricia Lira Alonso. Ella es licenciada en Derecho y especialista en Derechos Humanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de UNAM y todas con mención honorífica. Tiene un máster en Derechos Humanos por la Universidad de Cantabria en España. Tiene el Certificate of Completion in Recognition of Participation in Introduction to American Law, presentado por Berkeley University en California. Fue distinguida con la medalla conocida como Gabino Barreda y el premio Dr. Raúl Cervantes Ahumada en el 2019 por la mejor tesis de maestría y doctorada por la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. Cuenta con experiencia laboral en el sector público y privado y también, por supuesto, en el social. En el ámbito profesional destaca su participación como abogada de la Defensoría de Derechos Universitarios de la UNAM, subdirectora de impulso a los programas de igualdad laboral en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social e investigadora en el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados. Evaluadora de proyectos sociales en diversas organizaciones de la sociedad civil, en el Instituto Nacional de Desarrollo Social, que es el INDESOL, y en el gobierno de la Ciudad de México, y también se ha desempeñado como profesora de carrera asociada hace tiempo completo en el marco de las actividades de la entonces Defensoría de Derechos Universitarios de la UNAM. Bueno, de verdad es que podríamos aquí estar unos 15 minutos hablando de su currículum. Es muy extenso, pero sí no me gustaría dejar de decir que es autora de importantes libros, La otra mujer zurda, México Verso, Destierro y del Mapa del Cielo en Ruinas, Mezcalero Brothers en 2014, Deseo Revolución, Cisne Negro 2018, Hijas de la Noche. Sí, todo esto, ¿verdad? Y yo tengo mucho más, doctora, pero la verdad es que, y por supuesto, es integrante de la Federación Mexicana de Universitarias y por eso también está aquí con nosotros. Y te agradezco muchísimo que, como verán, tiene un extensísimo currículum, tiene seguramente muchísimas ocupaciones y que se haya dado este tiempo de estar aquí con nosotras, con nosotros, para hablar de este importante tema que a veces como que no, casi creemos que ahora las mujeres están abriendo camino y la verdad es que las mujeres en nuestro país llevan años abriendo un importante camino para todas y para todos. ¿Cómo estás, doctora? Pues muy contenta, muchísimas gracias por este espacio, esta presentación tan elocuente, lo cual agradezco muchísimo. Estar aquí en Mujer Radial me llena de emoción, sobre todo platicar un tema que ha sido invisibilizado durante muchísimos años.
las mujeres abogadas se han abierto este camino y ha sido no un camino fácil. Creo que precisamente, y te invito, mi estimada Ana Laura, nunca es tarde para estudiar también la carrera de Derecho, Claro. si te sientes con esa vocación, porque pues hoy vengo a hablarles de la primera mujer abogada en México, que no solamente fue en México, sino en Latinoamérica, y también un referente muy, muy, muy importante hablando de la historia de las mujeres en México. María Asunción Sandoval Ola es de Zarco, ¿no? Porque se le conoció mucho tiempo por ser esposa de Rafael Zarco, fue notario también en la época del Porfiriato. Tuvo una vida muy interesante y que marca un parteaguas fundamental en la historia de nuestro país, porque no solamente al ser la primera mujer en obtener el título de abogado, en aquel entonces era de abogado en la Ujú. Escuela Nacional de Jurisprudencia, sino ser parte de una primera generación de mujeres en estudiar estudios superiores. Entonces, eso es importante visibilizarlo, no solamente porque hoy hablemos del eslogan que existe actualmente en tiempo de mujeres, sino que lo que realmente deberíamos estar visibilizando precisamente en este tiempo de mujeres, es historias como estas que marcan en vidas y que abren brecha. Principalmente, yo tuve a bien tener la fortuna, lo digo con esas palabras, porque para mí fue muy significativo desde el 2003 tener un acercamiento a esta figura de María Asunción y ir construyendo su historia de vida, así como la de ella, de muchas mujeres que fueron parte de esta primera generación de mujeres abogadas, conocer las barreras, no solamente sociales, ideológicas. Nosotros no tuvimos una prohibición, y interesante para tu maravilloso público que nos escucha, que no hubo en México una prohibición como en otros países, el caso de España, ¿no? De que las mujeres no podían litigar, no podían ejercer la abogacía. En México no fue así. Afortunadamente, cuando México se hace una nación independiente, rompe jurídicamente con todas esas tradiciones que ya venían desde el derecho romano, de mujeres que habían levantado alguna vez la voz y se habían defendido en el foro jurídico, pues las habían visto mal. Y eso pues está documentado con la historia. Hay hay datos que nos puede dar Máximos Valerius y otro Cicerón, que también menciona algunas de estas mujeres que fueron pocas, pero que sí están ahí los antecedentes históricos. Viene en el caso de nuestras mujeres mexicanas. Y ahí es donde surge María Asunción Sandoval, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, surge esta primera generación de mujeres que, aunque no existía la prohibición, quiero ser enfática en ello, porque Sí. existía la Ley de Instrucción Pública de 1857, que creó la Escuela Nacional Preparatoria, que era ya una instancia superior de estudios, y que desafortunadamente la sociedad mexicana, sobre todo los padres, no escribían a sus hijas. Fue hasta las postrimerías del propio siglo XIX, estamos hablando de 1882, principalmente cuando surgen las primeras 14 estudiantes de la Escuela Nacional Preparatorias, entre ellas Matilde Montoya, la primera médica, Margarita Chaurnier, la primera dentista, y ahí, entre estas 14 mujeres, se encontraba María Asunción Sandoval. Esto lo cuenta bastante bien la doctora Lourdes Alvarado, que ha hecho un rescate histórico muy importante de la educación de las mujeres en el siglo XIX. Y yo tomo precisamente, ella también es asociada de la Federación de Mujeres Universitarias. Yo todavía en aquellos años que te estoy hablando era yo estudiante de la carrera de Derecho y me llama mucho la atención estos datos y me doy a la tarea de hacer la búsqueda de la primera mujer abogada, teniendo ya la brújula de lo que ya en un momento había investigado la doctora, incluso también la doctora Patricia Galeana, que ya tenían visibilizadas por lo menos a esta generación de mujeres. Pero poco se sabía de qué había pasado, cuándo había nacido María Asunción Sandoval. Mucho tiempo se mantuvo nada más en el día, en el marco. Tenemos un marco internacional de conmemoración del Día del Abogado y la Abogada, el Día Internacional, el 3 de febrero. Pero nosotros lo celebramos el 12 de julio Ujú. y esto lo hacemos por una tradición de la primera clase que se da
en México, ¿no? Después de una bula papal que crea el antecedente de la Universidad Nacional, hoy Autónoma de México, y que antes era Pontificia Universidad de México, y que se da la primera clase de Derecho que se llama Prima de Leyes Instituta en el 12 de julio. Entonces se instala. Esas dos referencias son importantes porque, pues bueno, durante esas épocas siempre se mencionó, ay, tuvimos a nuestra primera abogada, pero no se sabía qué había hecho, claro. quién era su familia. Y durante 20 años, desde 2003 que te estoy platicando, Ana Laura, que me interesó muchísimo fue ir construyendo pedazo y pedazo de esta biografía, y no solamente de ella, sino quiero agradecer también a varias personas que sumaron esfuerzos conmigo, entre ellas personal del Archivo Histórico de nuestra Universidad Nacional, porque ellos fueron armando los expedientes, y también yo con las familias que fui encontrando de estas mujeres abogadas, fuimos armando también estos expedientes que hoy es una visibilización importante de esta primera generación. Te estoy hablando que pensemos, hago dos cortes en mi trabajo de investigación desde los primeros 50 años, porque antes era Escuela Nacional de Jurisprudencia y después de que se cambia al campus de CEU, se conoce como Facultad de Derecho. Estamos hablando de los años 50, 54, donde ya se empieza a estudiar ahí la licenciatura en Derecho. Pero en estos primeros años, a pesar de que no existía esa prohibición que te comento, la gente no escribía a sus hijas, era muy difícil. ¿Te imaginas las barreras culturales, emocionales? Claro. María Asunción fue huérfana de madre, su madre fallece a muy temprana edad de ella en la adolescencia. Y esto la marca indeleblemente. Ella cuenta en su diario que obra en las manos de la familia de María Asunción, y que les agradezco muchísimo. Les mando un beso y un abrazo también a María Eugenia Sandoval y María Eugenia Lomelí Sandoval, que son la nieta y la bisnieta, que me dieron la oportunidad de conocer también de una forma más cercana, menos profesional, porque yo traía, pues como tú lo sabes, Datos. siempre, sí, datos profesionales y a ver qué hizo, pero la vida íntima de una persona la puedes conocer a raíz de entablar ese vínculo con la familia. Y para mí fue significativo porque quisiera compartir con tu público que algo que me llama mucho la atención es cuando ella recuerda a su madre diciéndole este tema que tú comentaste al inicio, ¿no? Tú siempre con ese ámbito, con esta sed de justicia, y que siempre están ayudando, y que sé que varias de las personas que han pasado en Mujer Radial, pues aportan temáticas importantes para la sociedad, de ayuda, de sororidad, de cambio ante temas de violencia, de acoso, de hostigamiento, cuestiones sobre todo de defensa de derechos de los más vulnerables, de los grupos más vulnerables. Entonces, para mí es muy importante decir esto porque ese sentido de justicia que ya estaba inmerso en una niña, ¿no? Ella pone ahí, cuando yo tenía 6 o 7 años, que empezaba a razonar, mi madre me decía, qué buen sentido de justicia y de razonamiento. Si hubiera sido hombre, hubiera sido un gran abogado. Entonces a ella se le queda, lejos de pensar, ay, pobre, ¿por qué no Claro, es mujer? No, no lo toma así. Todo lo contrario, hace el esfuerzo y tiene un padre, que eso es algo que también quiero visibilizar claro. con todas y todos los que nos escuchan, que es parte importante de ese feminismo que a mí me gusta exaltar, en donde nosotros sumamos, no restamos, no dividimos. En ese contexto, hombres y mujeres tenemos que estar muy atentos a construir sociedades más igualitarias. Ella tuvo un padre que la apoyó en un sueño, que el día que se tituló estuvo ahí en el salón de jurados de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, al lado de más de 300 personas, y esto lo narran los periódicos de la época. Yo recopilé parte importante de esos periódicos para saber qué había pasado, qué había ocurrido con ella. Autoridades importantes del México, de la sociedad porfirista de la época, el porfiriato principalmente es donde ella se desarrolló, celebraban el hecho de que una mujer obtuviera el título de abogada. El propio Porfirio Díaz, que siempre
hablan sobre situaciones adversas. Yo quisiera destacar que algo que me parece muy acertado de su política en ese momento, sobre todo de su grupo de científicos que exaltaron mucho la educación en este país, fue principalmente el apoyo que dieron a mujeres por medio de becas. Las becaron para que tuvieran acceso a la educación superior y así surgió esta generación maravillosa de mujeres que lamentablemente por la revolución, por los procesos de transformación que también vivió nuestro país, desde nuestra primera abogada hasta la segunda abogada, que fue Clementina Batalla Torres, pasan 20 años, Ana Laura. Entonces, Ana Lara, perdón. Y esto es importante destacarlo porque, ¿qué pasó en ese periodo? ¿Qué ocurrió no quiere decir que no se escribieran las mujeres, todo lo contrario. Sí hubo mujeres que estudiaron, pero no todas terminaron. Y ahí quiero destacar casos emblemáticos de algunas que murieron de tuberculosis y que vivieron las situaciones fuertes de la revolución y que no llegaron a terminar como otras. Y ahí en esa cuenta, en esos datos duros, puedo dar testimonio de que se tiene en los datos duros de nuestra universidad, en los expedientes que obran en el archivo, todas estas mujeres que se estudiaron, pero que no todas terminaron y que alrededor de, por lo menos de 1898, donde se titula, hasta 1950, 175 mujeres obtuvieron el título de abogado, ¿no? Y era abogado, ni siquiera abogada, era abogado, ¿no? Durante muchísimos años fue así, igual licenciado, ¿no? Hasta los años 80 o 90 que empezaron a cambiar los títulos y ahí sí poner licenciada, licenciada, ¿Hasta los 80? licenciado, hasta los 80. ¡Guau! Qué importante, ¿no? Sí, Y yo sí. hago un corte porque sistematizo 100 años, desde 1898 hasta 1998, en donde vemos una creciente muy importante después de los años 50. Después de los años 50 empieza a incrementar un poco más la matrícula, pero siguen siendo las mismas barreras, los mismos estereotipos que hace usted aquí. Veían los profesores una pena, y así lo narran los periódicos de la época, el que tengan que enseñar derecho a una mujer. Entonces, pensemos el contexto también ideológico de la época. No éramos ciudadanas, Ana, no éramos Claro. ciudadanas. Fue hasta 1953 cuando se reconoce nuestro derecho a ser ciudadanas, a votar en unas elecciones locales y después federales, pero ella, no siendo una mujer ciudadana en plenitud de derechos, hace una defensa maravillosa de derechos, no solamente de mujeres, sino de otras personas que estaban en una situación de vulnerabilidad. Sobre todo, hay una nota de periódico que sale en la revista La Mujer Mexicana, que también fue ella parte de un grupo de mujeres que la crean, que subsiste desde 1904 hasta 1908, una revista científico-literaria. Conocemos muchas revistas que en esa época hablaban ya a finales del siglo XIX, principios del XX, un poco del feminismo, pero ya Ujú. en Europa ya estaban adelantadas porque pues prácticamente fue más fácil obtener el voto con mujeres en Inglaterra que nosotras las mexicanas. Y así como las Violetas de la Náhuatl, ¿no? Tenemos esta revista La Mujer Mexicana que precisamente impulsa María Asunción Sandoval junto con otras, Dolores Correa, escribía ahí en esta revista que en un país de 12 millones de habitantes solo existía una mujer, que era María Asunción Sandoval, y que cumplía sus deberes de amante, esposa Además, y hija. Entonces, y que daba regalado su trabajo, o sea, prácticamente le pagaban a veces con gallinas, ¿no? Con huevos. especie. Así es. Entonces, y atendiendo que en febrero precisamente estamos en conmemoración de su natalicio, ella nace un 27 de febrero de 1872. Y, y después, en esa fecha, era el nacimiento, pero cuando se tomaba en cuenta era el registro ante Claro, el claro, registro claro. civil. Entonces yo encuentro su acta de nacimiento que la registran un 8 de marzo. Ana, fíjate qué No, emblemático, ¿no? O sea, qué guau, bonito. O sea, esas fechas quiero que tu lindo público las tenga ahí claro. presentes. ¿Y qué, Y qué edad tenía? ella, no, o sea, ella, te digo, inmediatamente nace el 27 Ah, ok, la registran de inmediatamente. febrero y el 8 de marzo la presentan en el registro
Ujú. o sea, hacen el registro su Perdón, papá, pero es que termina. lo digo porque sabemos que también, desafortunadamente en ese tiempo había muchas mujeres que no eran registradas, bueno, muchas personas, ¿no? Pero, pero Sí, bueno, sí, imagino que afortunadamente sí hicieron, sí, no tardaron en hacer ese registro esto de mal. y su madre, Dolores Solaes, y su padre, Trinidad Sandoval, tiene una familia un poco grande de casi 5 hijos. Ella era pues la mayor, tiene un hermano que se llama Felipe. Ella no tuvo hijos propios y quiero destacar esa parte de su vida porque yo trataba de encontrar a su familia y sí, hace un momento mencioné de su nieta y bisnieta. Ellas son hijas de su hermano, digamos, del hijo de su hermano, porque adopta a los hijos de su hermano. Y su esposa fallece en la decena trágica, imagínate, recordarás esa época de la revolución difícil terminando, la decena trágica, una bala perdida por ahí, se asoma la mamá de estos niños, la esposa de su hermano Felipe. La bala la mata y los niños se quedan ahí 2 días con su mamá muerta hasta que llega la policía por ellos y hace un rescate, la María Asunción, la primera abogada de ellos, y los adopta para que ella pueda encargarse de su educación. Y es muy bonito ver esta historia reflejada precisamente, no solamente porque la cuenta la familia, sino ella misma lo pone en su diario, lo cual lo hace aún más emblemático porque toda su vida se la vivió también luchando ante una adversidad lamentablemente, tiene una enfermedad de cáncer y en aquel entonces su médica de cabecera y amiga era Matilde Montoya, la primera médica, y le dice, si te operas, probablemente que en aquel entonces era quitar toda la matriz, lo que hoy Sí, sería una operación que probablemente no tuviera un riesgo para la mujer. En aquellos años sí implicaba incluso que ella dejara de ejercer su carrera. Y ella no decide, no se opera, Ana, decide aguantar los dolores impresionantes de lo que le generó precisamente esta enfermedad y muere un 29 de mayo de 1943 a los 71 años, pero realizando más de 50 años de un ejercicio profesional que puede uno observar en sus litigios, en el apoyo, en esa lucha. Otro de los datos que quisiera resaltar con tu público para que vean lo que una mujer, una sola mujer junto con otras más, lograron hacer es que el 14 de febrero, estamos en febrero, casi ya ya, 14 de febrero, crea la Sociedad Protectora de la Mujer. Esta wow. sociedad protectora es la primera sociedad protectora de mujeres en Latinoamérica. Nunca había existido en 1904, dedicándose precisamente a la defensa de las mujeres mexicanas. Entonces, con estos dos instrumentos podemos dar cuenta, con estas dos referencias, de el apoyo de su feminismo, de No, su apoyo, lo de su avanzada verdad, que estaba para su época, ¿no? lo avanzada que estaba, tú lo has dicho muy bien, y de que a pesar de las adversidades, a mí me deja un mensaje muy claro que quiero compartir con todas, con todos, con todes, que la importancia de no dejarse vencer ante las adversidades, a veces familiares, personales, Claro, culturales, sociales, ¿no? Esto no fue impedimento para que ella tuviera un ejercicio profesional que puedo decir que nos deja una herencia y una enseñanza y un ejemplo de vida que en momentos, honestamente, en que a veces siento que la situación es difícil, que el panorama es nebuloso, recuerdo a María Asunción, así como quisiera que muchas de mis colegas que seguimos enfrentando claro, situaciones de discriminación, de estereotipos, quizás ya no a ella le tocaron de techos de cemento, ¿no? A nosotros techos de cristal, ¿no? Y se habla tanto, a ver, claro. las paredes pegajosas o los pisos pegajosos o resbaladizos, todos estos Ay, elementos que hoy tratamos de superar. Yo las y los invito a conocer la vida de María Asunción, la Suprema Corte de Justicia por medio del canal de Justicia TV.
Ajá. hizo un documental sobre la vida de María Asunción Sandoval. Entonces, las y los invito a verlo. Lo pueden encontrar en YouTube, ahí en el canal de la Suprema Corte, y googlean la primera abogada mexicana y sale todo lo que su servidora, en cierta forma, ha realizado en esta investigación. Ese reconocimiento que agradezco mucho a la Suprema Corte de Justicia de que haya hecho el primer documental de la vida de María Asunción Sandoval. Ustedes pueden verlo y sobre todo en este marco que estamos de manteles largos en el mes de febrero y continuar en el mes de marzo, ¿no? Que se Claro. trata precisamente de eso, de conmemorar. Y yo podría seguirme, mi estimada Ana, hablando de la vida, de la trayectoria, de las aportaciones jurídicas que generó esta mujer, porque quizás uno de los datos que me gustaría resaltar también es que defendió a una mujer en materia penal. Fíjate, ella le gustaba el derecho penal. Hizo Ujú, una defensa extraordinaria, que yo encontré un artículo del Universal de esos años y que narraba la defensa que hace la primera abogada mexicana y la felicitación del juez de lo primero, de lo penal, que era el juez Osorio, así lo dice la nota, porque defendió a una mujer que había matado a un hombre, ¿no? Que era su amante. Pero en aquel entonces había la figura del crimen pasional ujú. y era estaba la ley de jurados, había un jurado, ¿no? Que te determinaba si eras inocente o culpable. Y contrario de que muchas personas quizás no lo saben, ¿no? Que antes también había juicios orales, había Claro. oralidad, Sí, sí, sí. juicios. Entonces ella en la cárcel de Belén, que en aquel entonces eran los tribunales de Belén, del Palacio de Belén, de Justicia, así se llamaba. Hoy ya no existe eso, ¿no? Pero era maravilloso porque imagínate, era un palacio. Entonces sí va ella vestida y lo narra la nota, ¿no? Con un, ¿Te refieres aquí en Arcos de Belén? ajá, exacto. Sí, Ahí estaba, en los tribunales en materia penal y estuvieron durante muchísimos años y después ya fue una penitenciaría, ¿no? Y se quitó todo eso y se trasladaron y hasta, pues, con lo que hoy es en Niños Héroes que vemos ahí, todos esos trámites que se realizan en esa parte de nuestra ciudad, ¿no? Y los tribunales han crecido bastante. Entonces, pero se hacía ahí la defensa y ahí, ante un jurado, ella hizo esa maravillosa disertación que logró que esta mujer no fuera condenada a muerte porque homicidio era pena de muerte. o sea, existía la pena de muerte en ese entonces. Claro, claro que sí, claro que sí. Entonces ella haciendo esa oratoria logra que esta mujer salga en una brillante defensa que realiza. Y a mí me parece que quizás no como la conocemos hoy, Ana, la perspectiva de género, ¿no? Claro, Como pero hoy se pide, pero yo podría decir que como categoría analítica, yo soy investigadora en esos temas, podemos decir que una mujer defendiendo a otra mujer, podíamos encontrar a finales del siglo XIX el primer antecedente de la perspectiva de género en ese ¿y contexto. se puede encontrar esa defensa, o sea, la narrativa? Sí, sí, de hecho yo la tengo esta es parte de mi trabajo de investigación de doctorado, donde hago precisamente esa narrativa de esos periódicos que encontré, porque no había otra manera de saber qué había pasado, sino en esa vertiente de historiadora que de repente tengo que, así como tú me dices, no, Claro. yo quiero terminar la carrera, yo tengo que terminar estoy haciendo también la licenciatura en historia. Entonces Guau. ahí me parece muy relevante porque yo me apasioné con la historia y es algo importantísimo ver ese análisis no solamente a partir de los documentos que nos deja las narrativas en periódicos, en diarios, todo lo documental, incluso testimonios. Llegué a conocer a mujeres que la conocieron. Una de ellas fue maestra de la Facultad de Derecho, la doctora María Elena Mancilla Mejía, que su mamá fue la cuarta mujer abogada en este país, ¿no? Gloria Fantanes Mejía, y que fue ayudada, imagínate la sororidad. Ella no hubiera sido abogada si no es por María Asunción y su tesis de licenciatura se la dedica a María Asunción y a Matilde Montoya. Entonces, con estos ejemplos quiero dar cuenta de la importancia de estos elementos que siempre están ahí de cooperación, de ayuda, que yo siento que siempre deben de estar, deben de ser parte importante para que las sociedades transitemos de sociedades que no son igualitarias a auténticas sociedades democráticas, no solamente de derechos, sino yo quisiera decirlo con todas sus letras, de igualdad sustantiva, en este buen concepto que se debe de entender como esa igualdad real en los hechos, ¿no? Wow.
Sí, pero además lo que dices me parece súper importante en el tema, o sea, son dos cosas muy importantes ahí que por eso la importancia del Museo de la Mujer, de la Federación de Mexicana de Universitarias. Este tema de, a veces yo lo he repetido aquí, que me da la impresión que las mujeres de la actualidad, esta ola feminista, tal, a veces no se reivindica mucho a todas las que, ¿no? O sea, a veces pareciera que la lucha viene de unos pocos años atrás o incluso en el extranjero también, ¿no? En México pasa mucho eso, ¿no? Los referentes fuera. Y creo que hoy, sin duda, en todos los ámbitos, todas, todos necesitamos referentes y necesitamos esa gente que admirar y como dices, esa gente, una mujer como María Asunción que digas, no importa si se quedó huérfana, no importa si no pudo tener hijos, no importa si padeció un cáncer, si tuvo que ser madre de dos hijos que ella decide adoptar, o sea, se puede y hay, porque yo sé, todas, como bien lo dices, todavía te encuentras muchas barreras, pero el tema es la resistencia, ¿no? Y la verdad, nuestra resistencia nada que ver con la resistencia de ellas, que como dices, además era este tema del tener el compañerismo, ahora nosotras pues en todas partes, en todas las áreas prácticamente hay mujeres, ¿no? A lo mejor no tantas como hombres, por supuesto, pero ya estamos, ya es algo normalizado, pero en ese momento era jalar una a otra, y si no se hubieran jalado, como dices, el tema de Montoya, que si no hubiera sido también un abrir la puerta a muchas otras, esto hubiera sido imposible. Entonces, por eso, como dices, es bien importante buscar estas referencias y buscarlas en nuestro país y saber que en nuestro país también hace muchos años las mujeres están abriendo estas puertas y dejando, por esto que nos comentas, la verdad que me encanta del tema de esta defensa de una asesina, ¿no? Que me imagino en ese momento, si ahorita como es visto, ¿no? Como fue visto en ese momento. Y a veces hasta leer los argumentos, que pueden ser totalmente, uno diría, ay, no, pues si fue este tantos años, y que todavía lo podemos utilizar, ¿no? Como dices, en este tema de la perspectiva de género que hoy se argumenta tanto, pero que a veces, pues la perspectiva de género, lógicamente ella la tenía de manera natural, ¿no? O sea, sin ponerle ese nombre, o como hemos dicho muchas veces aquí, sin nombrarse feminista como tal, pues sin duda era y fue una mujer absolutamente feminista que abrió brecha para mujeres y hombres, porque como bien lo dices, el feminismo ayuda a todos los humanos. Claro, y eso me parece, creo que has hecho un magnífico resumen de los puntos más relevantes que he mencionado sobre la vida de esta importante mujer, que para mí es inspiracional. Yo creo que necesitamos esos referentes, necesitamos decir que no todo viene de fuera, tenemos grandes mujeres mexicanas que han hecho que este país realmente se transforme, y yo podría decir que una de las que suma totalmente a esa visión es María Asunción Sandoval Olaez. Sigamos haciéndole reconocimiento, yo celebro y agradezco principalmente el espacio que se me brinda por medio de la Federación Mexicana Universitaria, es que también personajes como la doctora Patricia Galeana, que es una historiadora de un referente, ¿te imaginas también apoyar a mujeres jóvenes en aquel entonces que yo empezaba mis estudios para que nos impulsaran a hacer estas investigaciones y ese buen feminismo de, yo creo que de las... Hay muchas vertientes, ¿no? Que se hablan y hasta feminismos radicales que lo que hacen es en ocasiones dividir, ¿no? Cuando lo que necesitamos es sumar, no dividirnos. Cada una podemos tener opiniones diversas, pero objetivos en común. Y yo creo que el objetivo en común es que seamos una sociedad en donde se refuercen más los valores, el humanismo, ¿no? La paz, queremos paz, queremos tranquilidad, queremos igualdad de oportunidades. Entonces, todos estos elementos suman y me siento muy contenta de ser parte ya desde hace algunos años de la federación y tener mujeres como la doctora, que es nuestra secretaria general, Gloria Luz Alejandre, que me parece también muy relevante, un referente muy importante, que han hecho investigación, que militan con el ejemplo. Entonces, de esa manera creo que es visibilizar a todas en su conjunto y yo pienso que en estos tiempos no hay competitividad o no debe haber competitividad, sino cooperación. Y en ese sentido me sumo en cooperar, en visibilizar y ojalá yo esperaría, mi estimada Ana, que el día de mañana yo luché junto con otras académicas de la Facultad de Derecho a que tuviera un salón en nuestra máxima casa de estudios que se nombrara María Asunción Sandoval,
nuestra primera mujer abogada y tenemos un salón, es un saloncito chiquito, ahí vamos, fue el primero, imagínate, después de más de 150 años que no se le había hecho nada, así en serio, nada. El año pasado salió el documental que lo presentó Justicia TV y hoy quisiera pensar y sumar los esfuerzos de la comunidad que nos escucha para que el día de mañana podamos tener una imagen, un busto de María Asunción Sandoval, así como se tiene en el caso de mujeres como Matilde Montoya. Matilde Montoya tiene hasta un complejo que bueno, ¿no? Me parece Ujú. maravilloso que me decía una mujer abogada. Es que los médicos, el sector, el gremio de los médicos se organiza más, Sí, ¿no? sí, Que sí. los abogados y Ajá, tiene un reconocimiento de todo un edificio, de un complejo de edificios de tercer nivel que se llama Matilde Montoya La Fragua, ajá, entonces del ISSSTE, ujú. y un busto de Matilde Montoya enfrente del complejo de siglo XXI, del Centro Médico siglo XXI. Entonces digo, ¿por qué no sumar esfuerzos para que tengamos la imagen, un busto de María Asunción, para que la conozcamos y que en algún momento llegue a alguien que empieza la carrera? Claro, y bien importante el tema de las escuelas. Yo tengo una bebé de 2 años y tengo mis amigas de esas feministas y me regalan los libros de las mujeres en la historia, tal, tal, y me encantan estas historias de mujeres, y de todos los ámbitos, ¿eh? Y entonces justo ahorita pensaba, bueno, a mí me encantaría un librito dedicado a niños, ¿no? Con figuras como ella, como ahorita que decías, se me fue a mí el nombre, que era una periodista que también estuvo en la época de Porfirio Díaz, que estuvimos hablando de ella también aquí hace tiempo, que seguramente también se conocieron por ahí, porque trabajó en esta revista que era también para las mujeres, ¿no? Entonces, Laureana Whitman de las Violetas de la Náhuatl, probablemente. Galindo, Hermila Galindo. era Galindo, ajá. Ujú. Y mira que mi abuela se llamaba Hermila y Hermila Galindo, claro. Y pienso, imagínate, o sea, el tema de la educación, o sea, cuando se habla de educación feminista o tal, es que eso también tendría que estar incluido, ¿no? La historia de esas mujeres que de verdad, vaya, porque si hoy por hoy seguimos siendo súper admirables las mujeres, que somos mamás, pero no tenemos casa, pero esto, lo otro, pero aparte hacemos cosas en la esfera pública, en la esfera privada, pues en ese tiempo la verdad es que era, y creo que sería parte muy importante de un cambio radical en la educación, de estudiar a todas las mujeres y que lo supieran desde los niños y las niñas admirándolas, ¿no? Pues es esta inspiración que a ti te causa, pues imagínate a niñas a niños que están en la primaria, en la secundaria, que digan, sí se puede, ¿no? Sí se puede contra todo. Y justo en ese tema que quería seguir en estos 100 años de abogacía, yo sé que es muy, muy loco lo que te voy a preguntar, pero en el tema de, finalmente estamos hablando de justicia, ¿no? Mm, yo dado tu perfil de investigadora, a mí me gustaría muchísimo que nos hablaras cómo ha transitado, cómo ha cambiado el concepto de justicia. Porque, bueno, por ejemplo, ahorita que nos hablabas, ¿no? De la pena de muerte, tal, hoy sería impensable pensar en una pena de muerte en el país, bueno, espero, ¿no? ¿Cómo transita la justicia y la justicia vista desde las mujeres? Eh, no sé si en esta historia y cuando las mujeres, cuando empieza a haber más abogadas, mujeres, es ahí donde entonces se puede realmente ayudar, porque por ejemplo, yo actualmente que trabajo con muchas mujeres violentadas y demás, y te dicen, es que por favor, que me atienda a una abogada mujer, yo no quiero un abogado hombre, ¿no? Y a la fecha, ¿no? Pero yo imagino que antes el tener una abogada mujer, el encontrar una abogada mujer era así como, ay, ¿no? Pero pues era una aguja en un pajar, ¿no? Entonces, no sé si explico, es difícil lo del concepto, pero ¿cómo cambia o qué podemos pensar hablar de la justicia y cómo ha transitado y cómo ha sido mucho más accesible y asequible para las mujeres gracias a que hay muchas más abogadas mujeres? Haces una pregunta maravillosa y sobre todo atendiendo al planteamiento como lo estás desarrollando, que fue parte de mi justificación, fíjate, de tener mi tema de tesis que hasta tocó, bueno, ¿por qué de derecho?
¿por qué no te vas a historia a hacer tu tesis, ¿no? Porque, ¿cuál es la aportación jurídica que está generando esto, ¿no? Ajá, Eso fue uno de los cuestionamientos interesantes que me hicieron, pero precisamente esto es parte de los resultados que yo tengo de esta sistematización de 100 años, ¿no? No solamente si a ver cuántas mujeres se titularon, sino qué hicieron. ¿Qué pasa con la justicia? Muchas mujeres hicieron aportaciones, todas estas que se titularon, ¿no? Que puedo dar cuenta por lo menos de más de 8,000 mujeres que a lo largo de 100 años se titularon, datos duros, en comparación, ¿no? De 32,000 hombres, ¿no? 27,000 eran hombres y 8,000 mujeres, ¿no? Hicieron tesis, evidentemente. Hubieron más, ¿no? Que cursaron, pero no todas llegaron a obtener el título por muchas razones, ¿no? Evidentes algunas, ¿no? Siguiendo con roles tradicionales, pero de las que luego lograron, todas sus aportaciones jurídicas fueron bien interesantes y cambiaron y transformaron la justicia en nuestro país. De ahí surge en esa primera generación de los 50 años, nuestra primera mujer ministra en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Cristina Tamayo, Salmorán de Tamayo, ¿no? Y que curiosamente cuando ella llega a ser ministra en 1961, le dicen, pues ya llegamos a hacer la corte y confección. Está verídicamente esta historia ahí narrada por ella, ¿eh? Decían que eran ya la corte y confección. Entonces, ver ella desde el ámbito laboral, fíjate que ella empieza a ver esa, y es docente también de las primeras mujeres que empiezan a dar clases en la facultad, es ella, también otra gran agrarista, ¿no? Y que se convierte en la primera mujer doctora en obtener el grado de doctora en nuestro país, fue Marta Chávez Padrón, y ella era agrarista, o sea, ella defendía el derecho agrario. Entonces, todas esas aportaciones de la perspectiva precisamente de justicia que hacen y que le meten este tema que a veces en nuestra visión de mujer, ¿no? Humanista, yo diría que tendría que generarse y permearse en ambos sexos, ¿no? Yo no puedo decir que, solamente si eres una mujer tienes que aplicar perspectiva de género. No, lo tienen que claro, hacer no, no, también hombres y mujeres, pero claro que pensaríamos en un momento de manera así natural, las mujeres hacían la defensa, pero ¿qué crees? Que también me he encontrado datos bien interesantes de que no siempre cuerpo de mujer es visión de género, ¿eh? Porque claro, también siguen replicando esos mismos roles. Y la idea y el ideal que yo observé, o por lo menos esa fue la brújula de esta investigación, es ver que hubo derechos que transformaron. Fueron las primeras en sus trabajos de investigación que hacían de recepción, que hablaban de igualdad de derechos entre la mujer y el hombre. Por lo menos tengo sistematizadas 222 tesis, que son de esas 8,000, fíjate, tesis, que algunas escribieron sobre la ley de amparo, sobre temas que dirías, y yo pensaba que la mayoría hubiese escrito en temas de derechos de las mujeres. No, solo lo hicieron 222 mujeres qué escribiendo interesante. temas de Ujú. derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, todo esto es bien valioso porque te da un análisis no solamente, como comentaba hace un rato, cuantitativo, sino cualitativo. Me di a la tarea de ver, a ver, qué derechos. Claro. Pongo un ejemplo sencillo. En 1950, una mujer, 1950, Ujú. titulada, hace una tesis sobre la Organización de las Naciones Unidas. 1950, o sea, acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial. En 1948, la Declaración de los Derechos Humanos y la creación de la ONU. Entonces, las mujeres fueron pioneras también en temas de De derechos ver- humanos. Fíjate, esos son datos valiosos que yo incorporo en mi investigación y que me parece que nos dan una brújula de que la visión, y hoy se habla de epistemologías feministas, ¿no? Porque el conocimiento no solamente lo debemos de tener desde la visión o desde el enfoque que antes era patriarcal, ¿no? Sino desde el enfoque ahora integral, incorporarnos a mujeres en ciencias sociales, en ciencias duras, nos hacen hablar desde nuestro enfoque cómo percibimos el conocimiento. Yo te puedo decir que a partir de haber hecho esta investigación, evidentemente contesto esa pregunta que me has hecho. Claro que la mujer ha contribuido, contribuirá, ¿no? Y seguirá contribuyendo a que siempre se vea otra cara de la moneda, sobre todo en temas de justicia. Para mí es relevante la participación. No podemos seguir pensando, construyendo el conocimiento con la mitad de la población, porque no solamente somos la mitad,
decía ahí, quiero resaltar pues, una frase de la propia doctora Patricia Galeana que escuchaba decir a nuestra primera mujer gobernadora, Griselda Álvarez, ¿no? No Ajá. solamente somos la mitad de la población, sino somos las mamás de la otra mitad, ¿no? O sea, así Eso me decía, ¿no? encanta. Entonces, claro, y hay que sumar, y Griselda Álvarez, que tuvo un ejercicio como gobernadora maravillosa que dicen que todavía en el estado de Colima extrañan, dicen, tuvimos un gobierno tan hermoso en donde creció tanto el Estado, entonces pensemos, sumemos, creamos, ¿no? Y que podemos transformar realidades. Entonces yo me sumo a ese esfuerzo y tendríamos que pensar siempre en una visión más que competitiva de colaboración. Claro, sí, yo ahorita que decías esto me vino a la cabeza, yo todavía era reportera ejerciendo cuando se aprueba la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, que la verdad la gran lucha la dio la consejera jurídica Leticia Bonifaz, que tuve el gusto de conocer, y la verdad es que yo sí decía, o sea, no podía evitarlo, ¿no? No podía evitar ver que cuando se armaban los debates, y a veces armaban los debates pues en corto, y algunos reporteros teníamos la oportunidad de estar ahí con los funcionarios y demás, pues no era lo mismo cuando ella hablaba desde como mujer, ¿me explicó? Entonces era, o sea, yo decía, ahora sí que qué momentón Chani, estoy viviendo, ¿no? Porque, por supuesto, ya estamos hablando de que tiene ya 14 años, 15 años, se me fueron la vida, pero o sea, yo decía, qué diferencia escuchar los argumentos, incluso de un jefe de gobierno, hombre, ¿no? Y que estaba apoyando la ley, pero escuchar los argumentos de una mujer sabiendo como mujer, ¿no? Entonces, por eso te lo preguntaba, porque, por ejemplo, me imagino, y es una pregunta que me parece como que a mí me da toda la curiosidad en el tema de los hijos, ¿no? O sea, de la protección de los hijos, de a mí aquí mi esposo es catalán y siempre me dice, es que yo nunca había visto que tantos papás abandonaran a sus hijos como lo veo en México, ¿no? Y le digo, sí, es que es durísimo, o sea, es durísimo, o sea, hasta que no, o sea, como que ya estamos hasta acostumbradas, ¿no? Pero me imagino que todos estos avances y hoy por hoy, la verdad es que da gusto saber que hay muchas leyes que protegen a las mamás, que protegen a el tema de pensiones, el tema de la custodia de los niños, demás. Pero imagino, como bien dices, no siempre las mujeres luchan por mujeres y no todos los hombres no luchan por mujeres. Por supuesto, seguramente hay grandes aportaciones de muchísimos abogados. Pero, por ejemplo, en este tema de derecho familiar, me imagino que hubo una importante aportación cuando empezó a haber abogadas mujeres. Claro, claro, porque empezamos a tener precisamente argumentos desde una visión pues más empática, más real, porque nosotras vivíamos también esas mismas realidades. Y ahora que mencionas a la doctora Leticia Bonifaz, ella fue revisora de mi trabajo de Ay, investigación. en serio, mira. Sí, 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 yo la admiro también mucho. Me siento muy honrada de que pues haya hecho aportaciones también significativas en mi investigación. Tengo, ella aparece en el documental de María Asunción Sandoval. Ella fue una también de las impulsoras de visibilizar. Creo que hay que militar desde prácticamente con hechos y no solo con palabras, ¿no? Yo creo que es una de las personas que milita con hechos, con realidades. Entonces, creo que sí es una suma de cambiar esa perspectiva cuando, pues, simplemente eres mujer y te toca defender derechos en materia familiar y también tener esa apertura, porque hay importantes criterios que yo pienso que algo que nos ha faltado mucho en las sociedades mexicanas es esa parte en donde no incorporamos a los hombres en el espacio privado, ¿no? Para que puedan entender esas funciones. Y me parece maravilloso el comentario que hacías de tu esposo. Decir, no puedo creer que no es una regla, pero sí, en la mayor parte de las mujeres siguen teniendo esas labores de cuidado, quedándose con los hijos y los hombres, pues ya tuve un hijo, lo dejo, lo abandono, a veces ni le doy pensión y continúo mi vida. Y creo que es una visión que también tenemos que trabajar mucho como sociedad, Totalmente. porque las labores de cuidado son de ambos, ¿no? No solamente recaen en un típico rol tradicional de género en donde pues la mujer se queda con los hijos. También hay hombres preocupados por quedarse, por ser más que nada, fíjense, ejercer una paternidad responsable, que sería lo ideal.
Entonces tenemos que transitar a ellos, tenemos que cambiar mentalidades que muchas veces las normas no o sea, solas no Claro. transforman estas realidades. Creo que tienen que ir de la mano con la cultura y ahí hago otra cita muy importante, que me encanta hacerla. Esta la aprendí también de la doctora Patricia Galeana. Dice, en nuestro país es más fácil asimilar un cambio tecnológico y lo vemos con nuestros niños, ¿no? Así ellos ya controlan el celular y todos los medios tecnológicos de manera rápida, pero generar un cambio, un rol, terminar con un estereotipo, eso Total. puede llevar siglos, ¿no? O ha llevado siglos. Entonces tenemos que empezar transformando culturalmente, hacer una estrategia integral, porque yo que soy abogada, ¿no? Que llevo muchos años también en litigio, en la investigación, una formación docente de cuadros de mujeres futuras y futuros juristas, ¿no? Que serán parte precisamente de estos esquemas de impartición de justicia desde ambos lados. Lo que me interesa precisamente es cambiar esos enfoques, ¿no? Decir, no, no mágicamente la ley resuelve todo. Incluso la ley también ha sido discriminatoria. Nos invisibilizó en México durante años, nos estuvo en un estatus de inferioridad y hoy que ya salimos precisamente después de muchos años, estamos pensando que en 1974, ¿no? Se hace la gran reforma de igualdad en nuestra Constitución, en nuestro marco normativo base, ¿no? Elemental, fundamental de los derechos humanos. Esta reforma en materia, en artículo cuarto constitucional de la igualdad entre el hombre y la mujer. Nos tardamos. Y eso que se iba a celebrar y vamos a cumplir 50 años de eso, de la Confederación, que se hizo una conferencia internacional para determinar el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Ujú, Y ujú. se hizo en México en 1975, se celebró pero ¿qué pasó? ¿Cuál era realmente, qué hemos cambiado como sociedad mexicana? Leí el dato, ¿no? Después de tantos presidentes, nuestra primera presidenta mujer, es la número 66, ¿no? Le dicen, y esperar realmente que los cambios se den de manera automática, yo creo que tiene que ser una suma de esfuerzos en donde todas y todos los actores de la sociedad logremos esa transformación, ¿no? Porque no creo que sean solamente un grupo, ¿no? Yo no Claro. milito en ningún partido definitivo, pero lo que sí te puedo dar es la visión desde el punto de vista de la academia, de la investigación, en donde yo siempre estaré dispuesta a trabajar, a sumar esfuerzos. He estado, como viste, leíste en mi currículo, eh, desde el sector público, privado y social, sumando esfuerzos para cambiar la realidad de mi sociedad mexicana y porque ese granito de arena, aunque sea poco, Ana, va a ser la diferencia. Y están escuchándome también aquí algunos de mis alumnas y alumnos que tengo en la Facultad de Derecho, que he tenido la oportunidad de impartir ahí clases y en otras instituciones de educación superior, que lo que importa realmente es ese granito que pongamos para que pues nuestra sociedad cambie, mejore, porque no esperemos que mágicamente se va a resolver, ¿no? Sí, queremos un mundo diferente sin ser diferentes, ¿no? María Patricia, no quiero, ya se nos acaba el tiempo, pero justo ahorita que mencionaste algo súper importante y ya que tenemos el privilegio de tenerte aquí, no quiero desperdiciar la oportunidad de preguntarte algo. Como bien señalabas, apenas en 1974 se da este cambio constitucional en donde, si bien todavía no existía como tal, por lo menos ya se pone en papel el tema de igualdad entre hombres y mujeres. Ahora que entra la primera presidenta mujer, y hace esta modificación a igualdad sustantiva, que justo hace rato lo mencionabas, la importancia de tener una igualdad sustantiva. A mí me gustaría muchísimo y sobre todo siendo también maestra, que es una otra forma de hablar y expresarse, que le explicaras a quienes nos escuchan, porque yo siempre lo digo, todo el mundo estamos aquí sobreviviendo por vivir, de sacar el día a día y a veces pues obviamente no tenemos tanto conocimiento, no tenemos el tiempo para leerlo, para entenderlo y ahora se escucha esto, ¿no? Parece que es algo nuevo, algo tal. Pero a mí me gustaría que le contaras a la gente que nos escucha qué se refiere con, o sea, por qué es tan importante este tema de igualdad sustantiva? Como dices, a mí me parece, si en el 74 me parece tarde, me parece tardísimo en el 2025 apenas estar hablando de igualdad sustantiva, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces, que le compartas a las mujeres, a los hombres, a quienes nos escuchen,
¿Cuál es la importancia de que esté escrito igualdad sustantiva y cómo se logra la igualdad sustantiva? Y qué es lo que, o sea, como tú bien dices, tenemos que ser absolutamente todas las esferas para que eso se logre, porque eso escrito puede ser letra muerta, muy bonita, pero me explico porque esto de igualdad sustantiva ¿verdad? Es muy importante. Y creo que has dado puntos claves y también agradezco la pregunta porque vale la pena hacer la acotación y que de todos modos el auditorio sobre todo entienda qué pasa. Creo que has dado elementos claves que son precisamente a ver en los hechos, en la realidad, porque qué bonito tener, a ver, ya somos iguales en la ley, el Somos artículo igualitas. 74, ¿no? Ya hay igualdad y no es cierto, ¿no? Existe una igualdad legal y eso es algo que yo tengo artículos publicados precisamente sobre este concepto de igualdad que lo podemos ver como como un principio, ¿no? Y a mí me gusta verlo como un principio porque desde la vertiente doctrinal que se analizan los conceptos, ahí hay posturas que los principios se ven como mandatos de optimización. Lo que hoy es la igualdad, pensemos que en 20 años todavía tiene que ser más, tiene que darse en más elementos que permitan el pleno goce de derechos de todas las personas, ¿no? Hace 20 años impensable de hablar de matrimonio igualitario, ¿no? Claro. De derechos de la comunidad LGBTIQ y más. Entonces, precisamente por eso me gusta ver esas tres dimensiones de la igualdad, como principio, la igualdad legal como norma y la igualdad legal desde el punto de vista axiológico como valor, porque pues hay visiones que se tienen hasta de carácter, algunas teológicas, otras ideológicas, sobre este concepto. Lo relevante que también me preguntaban justo en una entrevista de radio, a ver, ya está la reforma, ya está a nivel constitucional. Aquí lo que no se nombra, no se ve, desafortunadamente. Te Sí, hacía la referencia de que no existía un impedimento legal para que las mujeres se inscribieran en la educación superior. No, no lo había, pero no era una práctica común. realmente, ¿no? Claro, claro, claro. Ujú. Estas mujeres, tú mencionaste a Hermila Galindo y otras, entre ellas Elvira Carrillo Puerto, Sí, que dijo, a ver, en la Constitución no me prohíben, no dice que no puedo participar en elecciones. Y lo hace, participa y las gana, pero no claro, la reconocen, porque decían, no está en la ley, no está en nuestra Constitución reconocida que tú puedes participar, pero tampoco no lo dice que no. O sea, no estaba la prohibición, pero pero tampoco no. decía Ah, que se permitiera. lo que dices Entonces que es tan esto importante que se nombre. Ujú. sí, es muy importante. Parece ser que nuestro sistema, y seguimos estando bajo un sistema muy positivista, que se ya conoce así, ¿no? El positivismo jurídico, en donde, a ver, el derecho escrito, vigente, es el que es válido y es el que se aplica. Hoy en el derecho, yo soy maestra de teoría del derecho, de filosofía, ¿no? Y por eso te puedo decir, desde las diferentes vertientes y en otros países que se enriquecen mucho la visión del derecho de manera integral, en nuestro país todavía tenemos muchas leyes que estricto derecho, no se interpretan, no se. Entonces, por esa razón era importante que estuviera a nivel constitucional, pero ¿qué creen? Que ya habíamos firmado tratados internacionales. Estaba la firma de CEDAW, ¿no? De esta Convención de la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que ahí en su comité ya estaba el concepto de igualdad sustantiva. Ya lo teníamos en otras, en esa armonización que tenemos o que estamos obligados como Estado-nación, dentro de las obligaciones que nos comprometemos a nivel internacional, ya estaba contemplado este concepto. Lo que pasa es que no, la ley de igualdad entre mujeres y hombres, ahí estaba ya el concepto de Claro. igualdad sustantiva, pero no a nivel constitucional. Entonces, elevarlo a ese rango constitucional es como decir, para mí, honestamente, si soy una abogada que puedo interpretar las normas, y yo te diría, aquí está y hay que hacer la defensa y se tiene que dar la igualdad. Pero hay todavía tribunales, existen todavía juristas y sobre todo en donde tienen la necesidad de, a ver, está ahí, pues tienes que acatarla. Para mí no era necesario, ¿no? Creo, pero como vimos el ejemplo de la ley en 1974, qué bueno que se hizo a nivel normativo, porque si no seguiríamos invisibilizadas. Qué Ah, bueno que ya está ahí el concepto de igualdad sustantiva, pero lo que me interesa más que esté como rango constitucional es que lo apliquemos en la realidad. Ese sería para mí el mensaje importante de dejarlo ahí, porque tenemos muchas, hoy hay mucha normatividad
que hace 20 años no había de protección, sobre Ujú. todo para los derechos de las mujeres y de grupos en situación de vulnerabilidad. Pero también hemos tenido, Ana, las, las estadísticas más grandes de violencia. Pese a que Totalmente. se tiene marcos normativos mejores que hace 20 años, ¿qué pasa entonces? Pensaríamos que, oye, ya tenemos una constitución que defiende qué bonitos derechos, pero ¿por qué sigue habiendo más violencia? ¿Por qué se siguen vulnerando derechos de muchas personas? ¿Por qué, María? Entonces, esa es la diferencia entre tenerlo en la ley y verlo en la realidad. Y el mandato constitucional que hoy se tiene con esta reforma de la igualdad sustantiva a nivel constitucional es que se tengan que hacer políticas públicas, se tengan que hacer transformaciones importantes en otros ámbitos del gobierno, ¿no? Y de la sociedad para lograr esa igualdad. Y no quede nada más como el Claro, bonito claro. texto que dice ahí en la norma, sino que en la realidad, en los hechos, vivamos esa igualdad. Y además, de verdad, ahora sí como lo dicen cuando rinden protesta, y de verdad demandárselos a quienes, porque pues la verdad es que suena padre y en eso todos lo salen y lo presumen y seguramente este 8 de marzo saldrán y presumirán cambios en la Constitución, reformas, demás. Pero yo el otro día lo decía yo al revés, a mí me entrevistaban y yo lo decía, a ver, para mí hay dos, bueno, hay muchos, ¿no? Pero si a mí me preguntas ahorita bote pronto, mientras las mujeres no tengamos, de verdad, yo con todas estas chicas que tengo que violentadas o víctimas indirectas de feminicidio y tal, que de verdad tienen un gran problema para conseguir un empleo, ¿no? Porque están luchando por la justicia, pero aparte tienen a sus hijos, pero entonces tienen que faltar porque entonces las audiencias, entonces las echan de todos los trabajos, no pueden ni con una ni con otra, o sea, no tienen una autonomía económica, ¿no? Entonces, además, tienen a veces que seguir con violentadores o seguir viviendo con la suegra o seguir viviendo, o sea, esa precariedad de no tener autonomía económica y la otra de no tener tampoco salud mental, porque se habla mucho de igualdad sustantiva, pero con tanta violencia y no existe en este país un proyecto, un programa de atención psicológica, emocional a todas las víctimas de violencia que están rotas y están rotas por dentro y tal, y entonces, como dices, quedan yo a veces veo y es como todo una masa, un mundo de personas ahí frenada, paralizada, que entonces cuando a mí perdón, pero entonces cuando a mí me hablan de igualdad sustantiva y sale la presidenta a decir igualdad sustantiva, yo digo, pues ya estará en la Constitución, pero yo vuelto acá, vuelto acá, vuelto acá, todos los días llamadas, mensajes, tal. No está María Patricia. Entonces, y por eso digo, de verdad yo te agradezco a ti, a todas las mujeres, de verdad que realmente luchan y luchamos porque esos, como dices, se den los tres niveles, ¿no? Pero creo que también, si es, y en este gobierno tenemos que ver la responsabilidad de que ese cambio constitucional se vea en el día a día y se vea en los hogares, en los trabajos, en las escuelas. Sí, y eso es una suma de esfuerzos y tienes tanta razón en cada una de las palabras que has ocupado. Yo observo incluso casos, a nivel penal, ¿no? O veamos mediáticos hoy que observábamos lo de este Rodolfo Vázquez, ¿no? A ver, con 17 años por tentativa de feminicidio y vemos a mujeres activistas que tienen 21 años pues, por estar en el activismo y dices, a ver la diferencia de sentencias desde ahí, desde la aplicación de la justicia, tenemos que pensar en que en la realidad la gente vea cercana, que sienta cercana a la justicia, si no pues realmente quedamos en esas viejas ordenanzas de la Nueva España que decían, obedézcase, pero no se cumple. Entonces, no, desafortunadamente sí es y nos toca mucha responsabilidad a todos los actores sociales, a todos, es una suma importante. Y fíjate, te voy a recomendar ahí, yo tuve una alumna en el posgrado que está haciendo su tesis precisamente en esta última parte, a ver, cuando toma protesta un presidente, ahora una Ujú. presidenta y si no lo cumple, que la nación se lo demande. Y está a nivel constitucional, ahí está ahí, ¿no? Entonces, pues vamos a generar el mecanismo y está haciendo su tesis sobre eso. Está bien interesante porque Claro. realmente es algo que no opera, que está ahí, pero que nadie lo realiza o aquellos candidatos. A ver, voy a hacer mi compromiso y lo firmo ante notario, sino que me lo demanden, ¿no? ¿Y cuándo se Claro, pero demandó? fíjate que No sé. en este país ya está como normalizado el burlarnos, ¿no? El decir, ay, sí, 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 ¿no? Está prometiendo y prometiendo y ya sabemos que no va a cumplir. Y como dices, y nadie buscando los mecanismos para que eso no siga sucediendo.
Sí, tendríamos que ir a ese punto. Hay omisiones legislativas, evidentemente, hay temas que tenemos que dar seguimiento, pero también como sociedad, yo siento que las organizaciones de la sociedad civil hacen bastante un trabajo maravilloso. Ustedes mismos en este programa que felicito, reitero mi felicitación porque estén, porque es importante que se generen estos espacios y yo me quedo siempre a sus órdenes. Yo actualmente me dedico nada más, antes litigaba, tenía y me dicen varios de mis alumnos, maestra, ¿qué pensó que realmente el sistema no funciona? No, no es eso, sino simplemente que hay momentos, ¿no? En donde tú vas desarrollándote profesionalmente, vas ocupando espacios y tienes que dejar también esos nuevos espacios para futuras generaciones. Y ahora me toca como dar ese testimonio de, a ver, ahora les toca a ustedes transformar con base en esto y enseñarles realmente cómo a alumnas y alumnos que se pueden también, y bueno, no dejar de ser parte también de ese cambio, pero sí es muy importante porque a veces se quedan muchas personas en, a ver, yo me quedo aquí, no me cambio y voy a seguir en esto y no permiten Claro, que claro, futuras generaciones aporten, ¿no? Y yo creo, yo pienso que todas y todos debemos de sumar desde la visión de de las juventudes, de los jóvenes, de niñas, niños, adolescentes, que también es muy importante visibilizar lo que piensan, lo que sienten desde muy temprana edad tienen que conocer esto, porque si no, no lo van a poder exigir, Ana. claro, Realmente dicen, ay, pues yo sé que están ahí las leyes, pero ¿cómo las utilizan? Y conocen, y vemos a las niñas y niños. Tú tienes una ujú, pequeñita, me escuchaba, ¿no? De 2 años. Yo sí, tengo un niño de ya casi 9, y de repente se pone y me dice, mis derechos del niño, sí, y también tus deberes, ¿eh? O sea, no es claro, solamente el reconocimiento de tus claro, derechos, sino también de tus deberes. Y precisamente en ese sentido es ser madres comprometidas con esta visión de igualdad, ¿no? No seguir construyendo y repitiendo estereotipos de donde no, mi hijo no hace nada y sí replicar y queremos cambios si no los hacemos desde casa. Entonces, todo esto viene desde lo individual hacia lo colectivo y creo que va a sumar mucho. Yo sí confío en que nuestra sociedad lo ha hecho, hemos evolucionado, hemos cambiado, sí, de una sí, manera pues quizás un poco lenta, como dirías, oye, ¿cuántos años pasaron, no? Para que se dieran estos reconocimientos, pero algo que sí me preocupa, ¿no? Y con esto quisiera cerrar para no abusar del espacio que me han brindado con ustedes, es que los derechos siempre están en constante cambio, evolución y lucha. Si no estamos atentas y atentos a esos cambios, pueden existir escenarios. Yo no quiero pensar que como en Estados Unidos, ¿no? ¿Te acuerdas con este reverse de derechos, sobre todo en temas reproductivos, hasta el derecho a la legalización del aborto? Ve, ¿qué pasa con nuestro vecino del norte? Con, a ver, este criterio ya cambió y ahora las entidades federativas de Estados Unidos tienen que cambiar de acuerdo a lo que su máximo tribunal diga. Aquí pensaríamos que precisamente porque está contemplado a nivel constitucional y la ya, progresividad de los derechos, esto no debería ocurrir o no debe ocurrir, ¿no? En ese deber ser, pero por eso hay que estar atentas a la claro, defensa de todos los derechos y que esto precisamente no sea, al contrario, crezcan los derechos y se haga la plenitud de eso, de ese ejercicio de derechos y no el retroceso. Entonces, ese sería como que mi mensaje, estemos atentas, atentos todos a que pensemos en escenarios en una sociedad. Yo sueño realmente con una sociedad igualitaria de derechos, pero en la realidad no solamente en la norma, porque claro, en la norma se ve muy bonito, tenemos la mejor constitución. Ay, a ver, 1917, hoy que estamos precisamente, ¿no? la Constitución, Acaba de pasar el 5 de febrero, ¿no? Prácticamente, a ver, qué bonito nuestra constitución socialista, la primera constitución socialista que reconocía la educación, la libertad del trabajo, un horario más asequible para las trabajadoras y trabajadores, la libertad de la tierra, de tener acceso a la tierra, artículo 27. Y qué bonita constitución y fue mejor que la de Alemania. La constitución de Weimar no contemplaba en aquel entonces, ¿no? Principios del siglo 20, derechos sociales. Sí, tenemos una magnífica constitución, pero hay que cumplirla. hay que cumplirlo, claro. Y aparte que como le dijiste a tu hijo, yo te tengo uno de 10 y también le digo lo mismo, hay que cumplirla, hay que conocerla, y es que igual, o sea, la gente, tenemos que exigirlo, pero también tenemos que
serlo, ¿no? Porque nos encanta hacer tranzas para todas partes y decir tal, pero a la vez mis derechos, ¿no? Entonces, sí, es totalmente un cambio muy profundo desde el hogar, desde la sociedad, desde hasta lo que vemos, lo que leemos, ¿no? Lo que estamos absorbiendo a cada momento. Y por eso yo te agradezco muchísimo porque justo estos contenidos a mí me hacen feliz porque así nos escuche una, dos o 100 o 1000 personas, creo que son contenidos que sí van transformando, de verdad, seguramente una semillita por ahí, así como la primera abogada, María Sandoval, creo que seguramente tú también eres muchísima inspiración para tus alumnos, para tus alumnas y seguramente para gente que te escucha ahora, porque de verdad tener estos referentes y mujeres como tú y muchísimas abogadas que luchan y de verdad una lucha de diario, ¿no? Así de diario a cada momento y de coherencia, ¿no? De también hacerlo en la esfera individual y personal. Te lo agradezco muchísimo, te agradezco mucho el tiempo y ojalá puedas estar aquí porque pues hay muchos temas, como dices ahorita, hasta ahorita se me ocurrió estos temas de, alguien ya me había comentado que las aportaciones de las tesis son brutales, ¿no? O sea, que a veces, a veces se quedan en tesis, ¿no? Y no, pero no sé, a lo mejor estaría increíble un día hablar como de tesis que tú hayas tenido en tu mano, que digas, wow, vale la pena hablarlas, invitar, ¿no? Creo que es súper importante rescatar el trabajo de tantas chicas estudiantes que seguramente, como dices, hace 100 años que mencionabas cuántas chicas no acabaron, pues seguramente porque pues, mamás, ¿no? Cuidadoras, tal, pero que sus proyectos a veces se quedaron ahí coartados, pero a lo mejor hay muchos proyectos que muchas otras podemos retomar o las nuevas generaciones retomar y poder seguir. Y pues yo te agradezco muchísimo y entonces espero que no sea la última vez. Al contrario, para mí siempre será un placer y un honor estar aquí con ustedes y platicar de estos temas y sobre todo sumar, eso es lo que me interesa muchísimo en todo lo que sea oportuna mi intervención, la de mis alumnas, ¿no? Como decías, tienen temas de investigaciones maravillosas y que tú hablaste de barreras, yo creo que las barreras siempre han estado ahí. Las situaciones también, la actitud con las cuales tú afrontas esos obstáculos, ¿no? Que están ahí. Entonces, pues bueno, muchas gracias, reitero. Vamos a encontrarte, María Patricia, doctora María Patricia, para encontrarte ya sea además de tu trabajo, tus escritos, demás, y por si alguien tiene interés, por supuesto, en contactarte. Un honor. Pero nos puedes dar, tienes redes. Sí, 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 claro que sí, me pueden seguir me pueden encontrar con mi nombre, María Patricia Lira en Ets, Ajá. también en Facebook, igual, Patricia Lira, doctora María Patricia Lira Alonso, y también tengo un canal de YouTube, entonces ahí Ah, den mi nombre y verán, aparte, me parece muy importante, yo digo que el conocimiento se comparte y me acuerdo muchísimo que me decía mi hermano, oye, ya he visto que están haciendo youtubers de tu información y que están haciendo cosas. Digo, qué bueno que se difunda, pero ojalá que lo hicieran vi algunos que hacían sobre todo la primera abogada, pero citaban mal los datos, decían cosas que no eran ciertas. Y yo siempre he pensado que precisamente estos espacios, Ana, que nos brindas, que nos proporciona, pues es para informar bien a la sociedad de lo claro, que es, porque a veces lo mediático de retomar ahí por un tema de mercado, pues hasta claro, dicen cosas que ni son, ¿no? Que no es la claro. realidad. Y yo por eso me he dado la tarea como investigadora y tengo ahí mis datos, ¿no? Y siempre les pongo ahí, bueno, por lo menos pongan de dónde están sacando la información, ¿no? Y sí me Claro. contestan algunos ay, no, sí, vamos a poner, pero aparte te reitero, ¿no? Lo hacen mal y lo que yo quiero es que se cuente la historia como es, ¿no? Porque así Y bien importante, de porque a veces las investigadoras o los investigadores, entiendo, son tan clavados, tal, pero que a veces no la difunden, ¿no? O sea, no encuentran, o sea, estamos al revés, porque hay veces que gente es súper comunicadora y comunica hasta que comió en el día, pero no tiene nada que comunicar, ¿no? Y gente que tiene mucho que comunicar a veces dice, no tengo redes o para qué o tal, pero tener, o sea, que alguien como tú tenga un canal de YouTube se agradece muchísimo. Entonces, por favor, síganla y cualquier duda, preguntan y también citan, por favor. Claro, y ahí vamos construyendo. El contenido es para todas y todos, ¿no? Realmente, porque precisamente atendiendo a esto que comentabas, me insistieron mucho mis alumnos y alumnas, ¿no? Y alumnas me decían, maestra, es que usted tiene tanto material, ¿por qué no lo hace? Sí, a veces es esa falta de tiempo, pero nos lo vamos a dar porque lo que queremos es que pues, la gente conozca y que conozca la historia de todas ellas, me parece que es maravillosa. Muchas gracias. Valiosísimo. Muchísimas gracias, doctora. Que estés muy bien, gracias por tu tiempo y seguramente no será la última.
Adiós, muchas gracias. Adiós. Saludos a todas y todos. Sí, hasta luego. Nos vemos el otro viernes y seguramente con más contenido justo como este, interesante, importante y sobre todo súper útil para estar mejor. Todo el tiempo se trata de estar mejor, como en lo individual, en lo profesional y como sociedad. Muchas gracias. Adiós.